mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Para los que no me conocen, yo soy Jaime, una creadora de contenido cubana que le encanta compartir su día a día con ustedes, aunque hace meses que no comparte su día a día con ustedes. Bueno, primeramente ustedes saben que tenía un pequeño problemita con el teléfono, que no era tan pequeño, que al final tuve que comprar un nuevo teléfono porque no me dejaba grabar. Los videos salían malísimos, se detenían o se ponían en cámara rápida. Ya se los había dicho en otros videos y conclusión, no servían los videos. Así que tuve que invertir y comprar un nuevo teléfono. Gracias a Dios pues ya tengo un nuevo teléfono y entonces ya puedo hacer videitos. Bueno, si me ven embarrada de algo, que creo que no porque me limpié bien, es porque estaba, ustedes saben, en mi pasatiempo favorito, en mi distracción favorita, haciendo esto que ustedes ven acá. Y tengo otro bizcocho por ahí que quiero vestirlo ahora. Y bueno, ¿qué les parece? Quedó bonito. Después se los voy a enseñar mejor. Bueno, les decía que ya tengo un nuevo teléfono. Ya eso no va a ser un problema para grabar. Aunque bueno, realmente yo estoy ahora mismo como en una crisis creativa, que no tengo ideas para nada, amigos. Es que la situación en Cuba va de mal en peor. De mal en peor. De corazón, que a mí se me quitan los deseos de todo. Yo me levanto molesta desde que me levanto. Desde que yo abro los ojos realmente me levanto molesta, me acuesto molesta. Vaya, ¿para qué les voy a decir? Yo no sé ni qué decirles de cómo yo me estoy sintiendo. Únicamente esto, ustedes saben, ponerme a hacer una panetela es lo único que realmente me distrae a mí. Y ya saben que no siempre puedo hacerlo porque o no siempre tengo los ingredientes, o no hay corriente, o algo siempre ocurre. Pero bueno, cada vez que tengo la oportunidad, la hago. Porque el pan, que ustedes saben, yo he intentado hacer pan un montón de veces y no me sale el pan. De ninguna manera me sale el pan. Siempre me sale horrible el pan. Sin embargo, la panetela, como quiera que la haga, pues siempre me queda sabrosa. Realmente me queda muy rica. Y bueno, ya por lo menos así siempre tengo garantizado la merienda de los muchachos, el desayuno, que es realmente muy importante porque el pan aquí se ha perdido. Viene un día sí, 3, 4 días no. Y bueno, yo no sabe ni cuándo viene el pan. Entonces no puedes esperar por el pan. No puedo ir al pueblo todos los días a comprar pan. No puedo comprar 2 teleras, 2 barras de pan todos los días porque no puedo comprarlos. Entonces, bueno, si tengo harina, si tengo huevos, si tengo las cosas, pues hago la panetela y me ahorro todo eso. Y a propósito de panetelas, si ustedes supieran lo que me pasó, realmente me puse tan molesta, pero tan molesta, amigos, que me molestaba todo, incluso hasta que mi propia familia hablara conmigo. Ustedes no se imaginan qué fin de semana tan amargo el que yo pasé. Por supuesto se los voy a contar. El día 22 de marzo fue el cumpleaños de Ricardito, que cumplió 3 añitos, amigos, y ni siquiera pude hacer un video. No pude hacer un video y eso me dolió, lo que ustedes no se pueden imaginar. No tanto por no poder hacer el video como por no poder hacer nada. Porque, a ver, les explico, cayó domingo. Entonces yo no tenía harina, no tenía huevos. Y el sábado temprano en la mañana salí con Daimara, fuimos a Pinar del Río. El transporte está malo, amigos, malo. Les digo que he tenido días que he salido para Pinar del Río a comprar cualquier cosa que hace falta y que no lo hay aquí en el pueblo, ¿ves? Amigos, yo he tenido que virar para atrás. Y no he podido llegar a Pinar del Río porque es que no hay transporte. Y entonces, cuando aparece alguno, es carísimo. Es a 1.000 pesos el viaje para allá y para acá. A 1.000 pesos, a 1.000 y pico de pesos. Depende como esté, porque ya les digo, el transporte está malo. Y yo no puedo ir a Pinar del Río en bicicleta. No puedo ir hasta San Luis, hasta San Juan, hasta los pueblos yo puedo ir. De ahí para allá no puedo seguir. Entonces nos fuimos para Pinar del Río. Logramos llegar a Pinar del Río por más temprano que salimos. Logramos llegar a Pinar del Río a las 11 de la mañana. En lo que compramos los huevos, yo dije, bueno, cuando llegue a la casa, hago la panetela, lo que es el bizcocho, y lo guardo
y al día siguiente ya hago el merengue normal, preveniendo que fuera a irse a la corriente y no venir en todo el día, toda la tarde, y no poder hacer el bizcocho. Bueno, esas fueron mis ideas, mis planes. Compramos las cosas en Pinar del Río. Y estando en Pinar del Río, amigos, la noticia de que se había caído el sistema una vez más. Imagínense ustedes, el fin de semana anterior se había caído el sistema. Estuvimos nosotros aquí, porque ustedes saben, van arreglándolo por partes. Bueno, aquí estuvimos 3 días sin corriente. 3 días sin corriente. Volvieron, cuando ya se reparó, ese fin de semana, pues se volvió a caer el sistema. Yo no les puedo decir a ustedes lo mal que yo me sentí, lo molesta que yo estaba, porque se cayó el sistema, esos son 2-3 días sin corriente, y al día siguiente era el cumpleaños de Ricardito. Sinceramente mi estado de ánimo cambió totalmente. Llegamos aquí, nada, no se pudo hacer nada. Llegó el domingo, que para colmo era domingo el cumpleaños. Si entre semana el transporte está pésimo, imagínense ustedes un fin de semana, ¿a dónde lo vas a llevar? A ningún lado. Tuvimos que pasar el cumpleaños aquí. Yo realmente estaba molesta, yo no quería hablar con nadie, yo no quería que nadie me hablara. Yo misma no me soportaba. Y mi Daimara, mi niña, me decía, bueno mamá, por lo menos está con salud. Por lo menos estamos todos aquí con él. Y él se está divirtiendo aquí con Dalson y con los amiguitos jugando. Pero amigos, realmente aquello me dolió. Aquello me dolió porque es que yo hago panetelas. Un día sí y un día no. Casi todos los días prácticamente yo hago panetelas. Y entonces ese día, que era el día de su cumpleaños, el día que yo había comprado todos los ingredientes ya para hacérselos, pues no pude hacerle nada. Porque ya les digo, no hice nada. No pude hacer panetela y me molesté tanto que no hice nada, absolutamente nada de nada. Y con tan mala suerte, el domingo ese no vino la corriente. Vinieron a poner la corriente como a la 1 de la madrugada del lunes. Como a la 1 de la madrugada del lunes. Y en toda esa semana era por la noche, la corriente era por la madrugada. La corriente era por la madrugada, después de las 12 de la noche. Bueno, conclusión, no pude hacer nada. No pude hacer nada. Le compré un juguetico y ya, así pasó su cumpleaños. Por eso no pude hacer un video. Que algunas de mis amigas me decían, pero haz un video de cumpleaños. ¿Qué video voy a hacer? ¿Qué voy a mostrarles el día de su cumpleaños? Realmente fue triste ese cumpleaños. Lo pasamos en familia, lo pasamos con salud. Él estaba contento con nosotros. Bueno, su papá vino a verlo, su abuelito, su bisabuelo vinieron. Pero realmente fue un cumpleaños que por lo menos yo me sentí muy mal porque no pude hacerle su panetela. Y ustedes saben que yo, aparte de que me gusta hacer panetela, pues me gusta complacerlo, me gusta que él se sienta bien, él y todos los demás. Pero bueno. Respondiendo a algunas preguntas que me dicen, Jaime, pues cómo está la situación por Cuba, Jaime, cómo le estás pasando. Bueno, pues amigo, la situación por Cuba está mala. Ustedes lo saben, no es que yo se los diga. Ustedes tienen que ver a otros creadores de contenido que se lo dicen. La situación en Cuba está mala, está pésima. Dicen que están llegando algunas donaciones. Se lo están distribuyendo a personas vulnerables. A mí, sinceramente, no me han dado nada. Aquí no han dado nada. Aquí no ha llegado esa donación. Ni siquiera para los niños. Ricardito no le han dado nada. No han dado nada aquí por nada. No sé dónde está la donación esa. Pero bueno, esperemos que en algún momento llegue. Estuve viendo que era para personas vulnerables y embarazadas. En este caso, bueno, no nos tocó nada. Fuera de ahí, pues bueno, amigos, estamos con salud. Estamos con salud. ¿Qué les puedo decir? Con poca corriente, como siempre. Pero bueno, tratando de sobrevivir a pesar de tener pues ollas y fogones de inducciones y todas las cosas. Pues sigo cocinando con leña, amigos, sigo cocinando con leña porque no hay corriente. No hay corriente a esa hora de la madrugada. De verdad que yo no voy a hacer comida, no puede ser, porque es que uno se pasa el día haciendo cosas como para que por la noche también pues tengas que dejar de dormir para hacer cosas que he tenido que hacerlo, porque a esa hora ponen la corriente y a esa hora ponen el agua y a esa hora tienes que levantarte a llenar las vasijas, los tanques, porque si no te quedas sin agua y es peor. Ahí sí no puedes dormir, te tienes que levantarte. Pero si no es así, pues yo realmente sigo durmiendo porque es que no se
se puede, no se puede, no es cuestión de un día, es cuestión de que llevamos, ya yo perdí la cuenta del tiempo que llevamos así, realmente, fuera de ahí, bueno, de salud, estamos bien. Pasando trabajo para salir a comprar las cosas que nos hace falta, ¿por qué? Porque no hay forma de viajar, está muy malo el transporte. Tienes que salir, por ejemplo, para poder llegar a Pinar del Río, tienes que salir de aquí temprano para coger las primeras máquinas que salen para Pinar del Río, porque aquello se pone importante, todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere salir a resolver problemas. Y entonces, si no te vas temprano, pues ya sabes que o no llegas a Pinar del Río o llegas tarde. Y entonces yo desgraciadamente no puedo salir tan temprano de aquí, porque yo antes de salir tengo que dejar las cosas organizadas. ¿Por qué? Porque después yo no tengo quien haga las cosas aquí, entonces yo tengo que dejar las cosas organizadas para cuando yo venga, pues que ya estén las cosas adelantadas. Desgraciadamente, aunque quiera ir muy temprano, pues no puedo. Pero bueno, aquí seguimos con la bendición de Dios, haciendo lo que se puede, cuando se puede, tratando de salir adelante en medio de esta crisis económica, de esta crisis creativa que tengo. Realmente son muchísimos problemas, son muchísimos problemas lo que tengo en mi cabeza. Imagínense ustedes, mi mamá con una artrosis que la tiene prácticamente caminando en 4 vías, la tiene encorvada totalmente. En cualquier momento ni siquiera puede caminar y eso me tiene a mí mal. Dyson ahí en pruebas ya. Entonces ocúpate de la casa, ocúpate de las tareas, ayúdalo a repasar a todas esas cosas también. Daimara, la pobre, que no puede más tampoco, es como tipo un acné. No sé si ustedes recordarán que en un video les dije que les estaba saliendo como unas erupciones que parecían como un herpesito o algo así. Bueno, pues sí, ya la vio la especialista, la vieron varias especialistas y al final, bueno, pues con esta es que nos está resultando el tratamiento que le envió. Dice, realmente es un nombre raro, pero bueno, dice que eso era como de un acné, como del mismo acné, y entonces le indicó la hidrocortisona en crema. Amigos, lo que yo he pasado para encontrar la hidrocortisona en crema, ustedes no se lo pueden imaginar. Cada vez que publico, cada vez que pregunto si alguien tiene para comprar, todo el mundo, no, sí, en inyección, nadie tiene hidrocortisona en crema. Con mi trabajo logré comprar un tubito, pero es que es una cosa tan pequeñita, que aquellos fueron 3 días. Increíble la mejoría que tuvo con aquello, increíble, la mejoría que tuvo con aquella hidrocortisona. No les puedo explicar, aquello fue prácticamente mágico. La gran mejoría que tuvo con aquello, pero amigos, fueron 3 días. A los 3 días se acabó la hidrocortisona y volvió nuevamente con las erupciones esas. Realmente eso me tiene mal a mí, por lo menos sabemos que no es algo malo, porque yo realmente estuve muy asustada con eso. Pero bueno, gracias a Dios no es nada malo. Incluso le dijeron que eso podía incluso quitarse hasta sin tratamiento, pero es que le siguen saliendo, y realmente es algo feo lo que tiene. Pero bueno, fuera de ahí está bien de salud también. Entonces quiero ver si hago videitos más a seguido. Ustedes saben que siempre les estoy diciendo que voy a hacer videos más a seguido y no hago videos más a seguido, porque amigos, es que realmente no sé, la vida mía es tan aburrida, tan monótona, que es que no me dan deseos de grabar lo mismo siempre. Les estaría grabando lo mismo siempre. Yo no salgo de mi casa a menos que salga a buscar algo, a comprar algo que necesito. Entonces, nunca les voy a poder grabar, no sé, un viaje a la playa, o un viaje en un campismo, o una cosa entretenida. No les voy a enseñar un lugar bonito, exótico. Les voy a enseñar mi casa, mi patio, mis cosas, porque aquí es donde siempre estoy. Por eso es que generalmente no hago ni videos tampoco. Realmente se me quitan hasta los deseos de hacer videos y de subir lo mismo siempre, porque no es hacer videos por hacer videos. Es hacer videos que a las personas también les interese, les guste, les llegue. Y realmente es bastante aburrida, es bastante monótona la vida mía. Yo realmente me paso el día prácticamente de mal humor. Porque es que es de una cosa en otra. Y por más que uno quiere despejar la mente, no puede.
no puede. Esto es lo que me hace a mí despejar la mente y desgraciadamente pues no puedo tampoco hacerlo. Ahí dentro tengo otro coche, ya les dije que quiero vestirlo ahora también, porque generalmente cuando lo hago pues casi siempre hago 2. ¿Por qué? Porque bueno, aquí somos 6. Bueno, 6 no, somos 7 con mi abuelo también. Pero bueno, aquí vienen muchísimos niños a jugar con Daiso. Muchísimos muchachos detrás de Dairo. Muchísimos muchachos a jugar con Ricardito. Vienen amiguitas de Daimara. Y entonces, imagínense ustedes, una panetelita no alcanza para nada. Y de verdad es cruel darle un pedacito de panetela a un niño y que hay otro niño y no le puedas dar. Pues entonces yo generalmente siempre hago 2 para eso mismo, para cuando ellos vengan, pues bueno, darles algún pedacito también. De todas maneras, yo sé que la panetela le gusta a todo el mundo y no todo el mundo puede comprar una panetela. No he hecho para vender. Yo sé que muchos me han dicho, Jamie, ¿por qué no pruebas? Y esas panetelas para vender, amigos. No he hecho ninguna para vender porque, amigos, es que están caras. Están caras. Realmente a mí me duele pedirle a una persona lo que cuesta esa panetela y lo que cuesta, porque ustedes no son capaces de imaginar lo caro que está todo para hacer una panetela. Los ingredientes, es que un huevo nada más cuesta 100 pesos. Un huevo nada más cuesta 100 pesos. Cuando una panetela se lleve 8 huevos, nada más de huevos, usted se lleva 800 pesos. Más la harina, más el azúcar, más todos los demás cosas que tienes que comprar, más el sabor, más el color del merengue. Realmente cuesta bastante. Por eso es que no me embullo hacerlas para vender. Miren cómo quedó. Le puse esa mariposita ahí porque hace rato la compré y estaba loca por probarla. Vamos a guardarla ya para empezar a hacer la otra. Soy Jamie, desde el corazón, usando mi Cuba con alma y pasión. Mi gente en mi barrio, mi vida real, acompáñame siempre, para ti es mi canal. Bueno, aquí tengo la otra, que la voy a vestir también. Yo soy Jamie, desde el corazón, mostrando mi Cuba con alma y pasión. Mi gente en mi barrio, mi vida real, acompáñame siempre, para ti es mi canal. Ríe conmigo, descubre quién soy, con historias, recetas, mucho amor. Yo soy Jamie, así vivo yo. Cuba pa'l mundo, con todo mi flow, entre cafecitos. Y bueno, ya está lista. Ahora viene la parte más importante de todas, que es recoger todo el reguero que hice para poder vestir la panetela esta. Pero esta también está bonita. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Nada, amigos, aquí sigo preparándome para algún día ser una gran repostera. Es mi sueño y espero que pueda lograrlo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a recoger todo el reguero ahora. A veces el día es duro, pero Bueno, nunca espero que les haya pierdo la gustado fe. el videito de hoy. No olviden suscribirse a mi canal y así me van a estar apoyando muchísimo. Un like si les gustó el video, que espero que así sea. Y nos vemos en un próximo video. Chao.